Siendo casi las 11 de la noche, por lo menos por acá. Saludos y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Empezamos un nuevo capítulo de Abreacción, de este podcast que resucitamos en un capítulo pasado y que hoy tenemos nuevamente. Me presento, soy Alejandro y como en cada capítulo y como ya hace mucho tiempo ya llevamos aquí, conmigo está Claudio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo ha andado esta cinefilia cuarentenada? Aquí, pues, dando cara, intentando ver lo que aparezca dentro de lo posible. La vida de cine, un año ya de vida de cine, ¿cómo llamarlo? En casa nomás. En casa nomás, cine en su casa. Sí, cine se transformó en real ese programa de Canal 13, era de Canal 13. Ahora el cine en su casa. Ahora todos tenemos cine en su casa. Sí. Como por lo menos la película que nos trae hoy era para cine. Sí, yo creo que siempre estuvo pensando en cine. Era el blockbuster del primer semestre. Sí, porque esta película apareció ahora en verano gringo, ¿no? De primavera gringa. Primavera gringa. Y entonces, claro, pues son esas películas que salen para... Películas de diciembre, claro, de diciembre, noviembre, diciembre, final de clase. Para llevar a los cabros chicos a la sala, sí. Pensando, yo asumiendo, que era lo que me pasó con el primer visionado, que es una película pensada como para un público más adolescente. O transversal, quizá, como... Más familiar, claro, más familiar. Pero también gracias al streaming y gracias a la cuarentena es que podemos tener mayor acceso a estas películas. ¿No? Claro. Estas que son de esos blockbusters que igual se demoraban en llegar. Como que siempre salían, no sé, quizás es muy viejo, pero me acuerdo que siempre salían primero los gringos con las películas así y después llegaban acá. Claro, hubo un tiempo donde no teníamos esto de los estrenos simultáneos. Claro, ¿te acordáis? Llegaba más tarde, cuando ya la ola había bajado, ya llegaba. Claro, el tercer mundismo, pues, no llegaba ahí con estos estrenos. Pero bueno, hoy nos trae a este podcast el último gran estreno de Disney hasta esta semana. Hasta esta semana. Hasta esta semana, ¿cierto? Que fue Cruella. Me refiero hasta esta semana porque salió la de Pixar. Sí, pues, sí. Sí, ¿veis que estamos entonces en ese periodo de películas familiares? Sí, a propósito de las temporadas del hemisferio norte, en verdad. Claro, sí, pensando en el mapa mundo, así como sí, el mapa mundo, sí. Y como que en verano, arriba, gente de arriba en el hemisferio norte sin mascarilla, claro, disfrutando. Y es como esa película española, El Hoyo, así como, y lo que queda... y aquí nosotros encerrados con frío viendo Cruella. Claro, lo que deja la ola no llega a nosotros. Claro. Sí, pues estamos hablando de Cruella, del año... Es de este año, pues 2021. Este año se estrenó el 27 de mayo. Que es claro. Es la película que le da el inicio a Cruella de Vil. Nos cuenta la historia de cómo nace Cruella de Vil, este personaje de el libro que después fue llevado a la animación y después en 2 películas live action de Los 101 Dálmatas. Claro. Eso estuve leyendo, que es un libro, es como un cuento, una cosa así. Y que es una película bien icónica como de la animación de los 90, ¿cierto? ¿De qué año es esa Cruella de animada y o sea, Los 101 Dálmatas animado y Los 101 Dálmatas live action? De revisar, yo, claro, me acuerdo, o fue uno de los... No, la animada es terrible vieja. Pues yo me acuerdo de esta Cruella, quizá aquí hay como una lectura más generacional de la Cruella live action, como Glenn Close, y me acuerdo de estas campañas del como del cine, ¿cierto? De la película, siendo uno muy chico también. Sí, weón. Sí, estas películas de Disney que eran un producto, que de ellas no solo salía solo la película, como bueno, no, antes se hacían franquicias las películas, entonces
estaba Los 101 Dálmata, con Glenn Close en los 90, que ahí lo caché que es 96, la primera. Después hay otra que nadie vio, que es la segunda, ¿ya? Con Gerard Depardieu. Mira, búscala, está acuática. Pero la primera del 96, y eran esas películas donde después en el McDonald's teníais juguetes de toda la wea, teníais vasos, o teníais lo que sale en un capítulo de Rick and Morty, cuando Rick está buscando la salsa especial que sacó McDonald's para promocionar Mulan. Claro, era todo el merchandising. Era todo el merchandising. Era un acontecimiento comercial igual. Claro, porque era un evento. Si tú lo pensás, igual, esta película se va a lanzar en mayo, temporada saliendo del colegio en Estados Unidos, también tiene algo de eso. Como, claro, no podemos ir al McDonald's a comernos una hamburguesa Cruella, pero mantenemos la temporada, ¿cierto?, en donde este tipo de películas se lanzan justamente para poder agarrar a la audiencia, bueno, y justificar las inversiones también. Claro, estas son películas que sin ponerle un prisma moral ni catalogarlos de bueno ni malo, son películas pensadas en el marketing. Me refiero a qué es lo que va a generar a partir de ellas. Me refiero como pensándolas en ello, en que generen algo, sí. en que se produzcan, no sé, por ejemplo, porque incluso la puse ahora en la tele como para que ahí mueva. ¿Cómo poder sacar no sé, pues elementos como la misma chaqueta que ocupa la mina en tal cosa y que eso se venda? Como que lo que hizo Disney con los superhéroes y los Avengers, ¿cachai? Que es generar productos a partir de ellos. Pero también como mantener precuelas, como desarrollar secuelas. O sea, hacer como construir franquicias en el fondo. Sí, pues eso, construir franquicias, sí, totalmente, ¿cachai? Que sean un producto en sí, ¿cachai? Como, y que eso te genere, y que ahí podemos entrar después quizás a hablar de qué es lo que pasa con estos personajes, como Cruella, ¿cachai? Como tan atractivos y como que son tan, como, que no sé, puedo ser muy, muy básico en el análisis, pero parecen tener como un par de capas solamente, como que son así, así y así. Y dentro de ese espectro se mueven y funcionan también como un Joker, como no sé, como que son fáciles de imitar, como que terminan siendo buenos disfraces, ¿cachai? Como el mismo personaje termina siendo un disfraz para cualquier otra cosa, ¿cachai? Como en el fondo pensaba también en esto que decías tú, como estos personajes también nosotros los conocimos terminados, como en su fase definitiva, final. Pero claro, y también, en el fondo también está buena la idea. Es como conocer a alguien viejo, ¿cachai? Claro, ¿qué pasó? Como ir a conocer la trayectoria de que la genealogía de un personaje, ¿no? Cómo es que llega a ser lo que es así. Nosotros vemos en la película del año 96, ¿cachai? Como... Claro, aquí puede salir más lo más amarillo o lo más hippie en ese análisis como del villano, es decir, ya, pero es que todos tenemos un background, todos tenemos un lugar de como... Todos tenemos nadie es malo porque claro. Sí, claro, y ahí te puedes algo le tiene que haber pasado. Claro, como no quiero caricaturizar al psicólogo buena onda, pero es como todos tenemos tenemos como un lado oscuro, ¿cachai? Y hay que abrazarlo y hay que verlo, y como que todos tienen sus razones para portarse así, como la psicopedagoga, como una wea así más buena onda. Sí. Entonces estas películas nacen para eso, como una Cruella de Vil que la conocimos de chico, decir como es malo, listo, es malo, más mala, claro. Mala, ¿cachai? Como es mala de adentro. A lo viejo, como, claro, es un concepto de maldad. Sí. Ya en sí. Pero, claro, aquí Cruella, la película, te dice como, ya, pero este personaje no llegó a este mundo así. Viene de un lugar. Yo pienso harto como, bueno, aquí, o sea, el guasón del broma, ¿cierto? Hace un par de años, probablemente el que va a iniciar o a echar a andar, ¿cierto? Este reciclaje de personajes malos, ¿cierto? Como para poder indagar en las cosas que los vuelven así, ¿cierto? Pero también yo pensaba que, claro, pues, siempre se me viene a la mente esta imagen del oso de Toy Story 3, pues, como este personaje... Lotso, ¿cierto? Que también gran personaje.
al final de su maldad, ¿cierto? Ahí él se devela y se redime al final. Como en el fondo, hagamos una película de Cruella o de Guasón, no sé, estos villanos, también son, bueno, los momentos en los cuales ellos también alcanzan ciertas redenciones, por finalmente podemos verlos en los matices que ellos supuestamente tuvieron siempre, Claro. Se cuenta como los protagonistas del cierto Dálmata eran los perros en el fondo, y su bondad heroica que los permite salvar de la aventura de la película, pero este personaje malévolo nunca tenía el foco, nunca podíamos plantearnos la posibilidad de justificar lo que hacía, ¿cachai? Mirando las razones que lo hacen hacerlo en el fondo. Siempre nosotros, y desde como del lado binario de lo bueno y lo malo, y uno siempre del lado de los buenos, tiene una justificación para hacer las cosas, pero nunca vemos las justificaciones o los porqués del malo para hacer lo que hace. Son puros resultados, como que son puro efecto en el fondo. Claro, también pensemos que esto es Disney y es la industria que creó este formato de lo bueno y lo malo, ¿cachai? Que están los buenos y están los malos. Fue el alumno más aplicado de ese esquema, Claro, sí, totalmente. Y claro, y aquí tiene, pero ahí en eso que decir, aquí ya estamos como profundizando más en el tema de la película. No sé si dar un tanto background o hacer una breve como presentación de la película. Me da miedo un poco los spoilers de lo que puede haber. Sí, ahí como, sin como meternos en ese terreno lleno de espinas, ¿cierto? Es una película que nos explica la trayectoria de un personaje desde que nace hasta que lo vamos a encontrar en la secuela del siguiente, en el fondo. Cómo, ¿cierto? Claro. El personaje se vuelve personaje, en el fondo. Cruella, la película de este año con Emma Stone, cuenta la historia de cómo nace Cruella de Vil. Uh-huh. A partir de... el personaje, y está bueno que digáis Cruella de Vil porque como un personaje que encarna a Emma Stone se vuelve Cruella de Vil, en el fondo. Esa es la historia. Claro, pues nosotros en 101 Dálmata en los 90 y en la animación de los 60 también, conocimos a esta mujer estrafalaria, narcisista. Un poco envejecida también. Como... bastante mayor. Era mayor, ¿cierto? Sí, 50, 60 años casi. Sí. Y muy esquelética. Era como un señor Burns, pero con un poco más de vigor, más de energía, porque corría por lo menos. Pero este personaje como medio Drácula, así como en un castillo y con sus secuaces, clásico villano de cuento. Villano Disney clásico, no sé, villano Úrsula, Disney. Hades, ¿cachai? Como estos personajes. Claro. Venía de esa camada, ¿cierto? Y también como también se explica harto, es muy en contra de donde están los buenos. Porque aquí en el caso de los buenos, desde la otra vereda, donde están los perros y donde están los protagonistas de las películas noventeras, está la familia dueña de los 101 Dálmatas, y que es como tal, una familia nuclear, normalmente constituida, ¿cachai? Aquí estoy haciendo comillas, ¿cachai? Porque hay un hombre, hay una mujer, hay una avenida de hijos, hay una familia de perros en una casa, hasta hay una nana. Todo muy clásico, muy inglés también. Todo muy normal, ¿cachai? Muy cálido, hogareño. Y claramente, ¿quién es el enemigo de este núcleo, ¿cachai? De lo bueno de este lado. Es una mujer soltera, preocupada de su ropa, ambiciosa, muy mirador en menos, por sobre el hombro. Entonces, ahí en esos dos mundos que chocan. Y Cruella estaba acá, simplificada en este mundo ya como de esta mujer que es así, y en respuesta de eso aparece Cruella de este año con Emma Stone, donde conocemos a Estela, que viene a ser la persona que existe bajo esta aparente capa que conocimos de Cruella de Vil. Entonces de eso se trata la película, de cómo, de dónde viene Estela, cómo
cómo se liga a este mundo de la moda y de las pasarelas que conocimos en los 90, cómo se relaciona con los perros, por ejemplo, de dónde viene su fijación con los dálmatas, yo creo que claramente esta película también está pensada para las personas que conocen la historia o tienen una referencia de Los 101 Dálmatas. Claro. Porque uno cuando ve la película y sobre todo hacia el final, te das cuenta a qué hacen alusión ciertos personajes que aparecen en ella. La periodista, el abogado, los mismos perros. Entonces, tampoco, yo creo, no sé qué opinas tú. Es una película más o menos disfrutable dependiendo si viste las originales o las anteriores. Yo creo que, no sé, pues, o sea, aquí voy a recurrir como a esto de los easter eggs, ¿cierto? Estos sí. guiños que las películas tienen para satisfacer ciertas audiencias que tienen el background desde el cual esa película viene. Yo creo que, claro, pues si uno conoce un poco la historia, si uno vio las películas y las recuerda con más o menos de manera más íntegra, ¿cierto? Más o menos se acuerda de cuál pintaba cada personaje y qué hacían dentro de la historia. Claro, me imagino que ahí hay conexiones que uno va haciendo en la película y que Cruella en este caso también se preocupa de satisfacer. Sin embargo, yo en lo personal no me acuerdo mucho de los 101 Dálmatas. Me acuerdo de los personajes y quién era bueno y quién era malo, por supuesto, pero claro, más allá de eso no me acuerdo de, por ejemplo, tengo que haber leído algunos análisis. Se hablaba de la noche de las narices frías, como los acontecimientos que suceden en la noche de las narices frías. Yo no me acordaba. Entonces, verdad. En ese sentido, ¿cierto? Yo la disfruto o la entiendo, creo, sin necesariamente tener mucho recuerdo. Sin tener tan fresco que le inspiran. Claro. Probablemente se me pasaron muchos detalles que me habrían complacido, ¿cierto? Si yo hubiese sido un fan de la franquicia, ¿cachai? Claro, o lo hubierais tenido, o si lo hubierais visto ese antes, mismo día o el día antes. Claro. Sí. Pero no, claro, igual yo creo que eso claramente puede ser más disfrutable porque hay elementos que son alusivos a las películas anteriores, pero no es un requerimiento para entender la película, para nada. Pero también tiene que ver con que es la historia de un personaje, ¿cachai? Como es la historia, o sea, como ¿sí? los primeros planos son como Cruella o Estela, en este caso como naciendo, ¿cachai? Entonces, independiente de la trayectoria que tiene ese personaje después en las películas de los 90 o de los 60, ¿cierto? Igual esta historia de cierta manera parte del principio. Claro, es que es lo que estábamos conversando. Las anteriores películas, y como muchas de Disney, sobre todo antiguas, no le daban motivos a los villanos, básicamente. O quizás, y en general nunca se le dan motivos a los personajes porque... Sí, ¿sabes qué? Yo pensaba como quizás no estaban interesadas en explorar esos universos. Como pienso en lo que inventa el MCU, ¿cachai? Como esta posibilidad. Sí, también pensaba mucho como en el Thanos, como en esa figura del Thanos con un motivo, pero medio retorcido, maquiavélico. Claro. Pero que tú podrías en algún momento encontrarle cierta lógica. En cambio, yo creo que Disney nunca estuvo interesado, creo, no sé, no soy un fanático de Disney, pero claro, es que Cruella es meterse, es como ensanchar la historia de los 101 Dálmatas, bueno, empezar a sacar lo que salga de ahí en el fondo. Cruella en este caso. Bueno, nunca he escuchado la historia de Walt Disney, del creador, y su filosofía y de cómo Walt Disney, plasmaba, como decían, solo date cuenta, como hay harto análisis y videos que revisan eso, como los miedos y los fantasmas de Walt Disney plasmados en las películas. Por ejemplo, de que nunca hay una figura paterna en las películas de Disney, porque a Walt Disney no tuvo un padre presente. Yeah. Estoy parafraseando solamente como elementos que estaban dentro de esos ensayos más densos. Entonces, aquí voy con esto, que dentro de esa misma visión moralista que hacen estos análisis que tenía Walt Disney para con sus películas, está dentro de eso mismo el no profundizar quizás los malvados, en solo plasmarlos como algo malo, porque probablemente había una visión ahí que era como, pues si la gente mala es mala porque nació así, ¿cachai? O porque
sus motivos, o puede ser, no sé, estoy sobreanalizando, pero darle motivos a un malo es justificarlos. O exonerarlo de las culpas. Quizá Claro. Disney nunca dejó de ser un hijo en el fondo. Claro, y después dejo de tener un motivo yo para ser el bueno, como finalmente todas estas películas, y como mucho, sobre todo este tipo de películas que tienen un héroe y un villano, necesitan hacer esa diferencia, porque si no, no la tengo. Entonces tengo que poner a un bueno en una perspectiva con sus motivaciones en oposición al malo. Si yo te pongo al malo también con sus motivos y sus aspiraciones, ¿cómo voy a saber la diferencia? Sí, claro. ¿Cachai? Pero ahora, pero eso es como otras bolas que son como más de... no sé, como estoy quizás sobreanalizando. Claro, ¿cachai? Como de este lado. Pero retomando ya más la onda de la película. Y quizás dentro de lo mismo que estamos hablando de los malos, hay algo donde sí yo tenía un problema dentro de eso, sobre el villano, la maldad, ¿ya? Que está vista acá. Y era cómo está qué onda la baronesa. Porque si finalmente Cruella es esta como... Te voy a explicar por qué Cruella de Vil es tan Cruella de Vil, y por algo te hago esta película, y es como ya bacano, o sea, me estáis reivindicando el malo, ¿cachai? Y sus motivos, pero igual me presentáis una Cruella de Vil, que es esta baronesa, ¿cachai? Que aparece en la película, que es esta figura antagonista de Emma Stone, que también es muy Cruella de Vil, la de los 90. También es un personaje muy estático, muy déspota, muy preocupada de sus intereses, sin yo ver, quizá ahí podéis tener tú una lectura distinta, sin yo no ver mucho en ella matices. Sí, yo creo, o sea, en el fondo la película, de lo que tú dices, se pisa la cola, po. Sí, como quiere ser una película que justifica, nos plantea una justificación de la maldad de un personaje yendo a cómo llega a ser lo que es, pero igual hay un personaje del cual probablemente no se preocupa a ella de justificar el por qué ella es lo que es, en el fondo. Claro, o sea, hay una paradoja en el fondo. Sin spoilear para el transcurso de la película, porque este antagonista aparece ya como tal desde un principio. Es como desde el principio, desde el primer tercio de la película, está Cruella y está la baronesa como los dos fuerzas que están en pelea dentro de la película. Pero no veo matices en ella, y eso eran como de las cosas que me molestaban un poco en la película, porque me terminaba viendo en ella esa caricatura noventera y muy Disney del personaje que buscaba reivindicar esta película, de la Cruella de Vil, ¿cachai? Como que me faltaron más matices en la baronesa. Y en el fondo hay que hacer una película de la baronesa, en el fondo, ¿cachai? Como claro, vamos a tener que hacer una película del que queda como malo en una película. Ahora, claro, yo ahí tengo una salida como... Quizá toda narración necesita un némesis en el fondo. Como, de cierta manera, el hecho de que tengamos un punto de vista, en este caso como el punto de vista de la historia de Estela, volviéndose Cruella, hace que estemos preocupados de las justificaciones que explican lo que ella hace, ¿cachai? Y como estamos preocupados de eso, lamentablemente estamos mirando la historia desde un lugar nomás, que es el lugar de Estela. Y nos parece que este personaje despótico... Eso es cierto, sí. La película se llama Cruella, pues no el comienzo de la dinastía de una época de la moda en Londres. Claro, no es una película sobre un contexto. Ahí quizá, como tú decís, podríamos meternos en las razones que hacen a la baronesa. Ahora, y sí, pues como tú decías, hay un momento en donde se nos explica la historia de ella de una manera muy esquemática, en 25 segundos, ¿cachai? Y a través del relato de otro personaje, como creo que ahí, claro, pues la película hace lo mismo que está criticando cuando inventa la película. Ahí, sin embargo, creo que, pensando como en el arco del personaje, creo que
la maldad de la baronesa me parece necesaria para explicar la historia de Cruella en ese caso. Sí, po. Sí, es que es cierto, po, porque, claro, la película se llama Cruella, sí, se basa de ella. Sí. Tu misma historia, o sea, tu vida tiene personajes que tú pensás que son malos, ¿cachai? Como hay gente que ha sido mala. Y claro, pues, como hay otra persona, va a tener que darse el tiempo de relativizar eso que tú pensás que es pura maldad, pues, como inevitablemente. Como diste. ¿Cómo? Dale. No, es que era como para complementar, pero era como un chiste de la weá de lo que estáis diciendo, como siempre hay un enemigo en cada historia que tiene que cumplir esa función dentro de tu historia, exacto, ¿cachai? Claro, que es como, y todos los podemos ser, ¿cachai? Como ese tweet que dice como todos somos el cuico de alguien. Pero sí, totalmente ¿cachai? de acuerdo. Y en el fondo las maldades son posicionales nomás, ¿cachai? En el fondo la baronesa no es buena ni mala, pero para Cruella es mala, ¿cachai? Como... Sí, claro. Y para otro puede ser buena, ¿cachai? Como si pensamos que las maldades... Ahí está, pues, y ahí lo que decís tú tiene sentido, pues, como quizás lo que Disney hace ahora es plantear que la maldad y la bondad son posiciones, ¿cachai? Dependen de dónde estés mirando la maldad y la bondad, en este caso, ¿cachai? En este caso estamos viendo la bondad de la Cruella o Estela y la maldad de la baronesa porque estamos posicionados en este momento de la historia, o en este lugar de la historia. Desde ese punto te lo estoy mostrando. No quiere decir de que es como que esa es la verdad, no hay una visión objetiva de los sucesos que están aconteciendo. Sí. Bueno, está buena esa idea, pues, ¿cachai? Como claro. Disney asume que las historias son locales y que se acaban los quería otra perspectiva, como, bueno, te hago una película de los compañeros ladrones, pues, y probablemente desde la perspectiva de ellos, y como hace unos matices dentro del guión, para ellos Estela se vuelve una villana, ¿cachai? Sí, pero hay una relación súper extraña como de síndrome de Estocolmo de ellos, como de puta estar ahí como presos de este secuestrador nuevo, Cruella, pero de estar ahí como queriendo estar, ¿cachai? Claro, está buena esa, es como que son rehenes del desparpajo de ella en el fondo. Claro, yo creo entonces, claro, ¿cómo sería la película vista desde ellos? Aquí estamos viendo desde Cruella. De hecho, ahora que pero asumiendo que es posible verla desde otro lugar. Exacto, totalmente. Disney antes no hacía eso. ¿Cachai? Quizás Pongo y Perdi y Pongo y Perdita eran los buenos, y Cruella eran los malos, ¿cachai? Disney parece que se pegó, adquirió noción de que al parecer o a través de esta película claro. Como quizá se tuvo que entender que hay perspectivas que explican las cosas para poder en el fondo poder seguir haciendo películas, ¿cachai? Como... Claro, es que es muy cierto, está buena esa wea porque era lo que decían muchos ensayistas sobre el cine de superhéroes, bueno, sobre que como que tenía que se nos ve ingenuo, ¿cachai? Como... Claro, pero que no solamente como tomarlos como juguetitos, como no ver al cine de superhéroes como un género en sí, sino que ocupar los elementos que existen de los superhéroes, como un Thor, como un Iron Man, como un Hulk, y así muchos más, para abordar géneros cinematográficos a partir de ellos. Por ejemplo, lo que se hizo con Logan y hacer este neo-western, ¿cachai? Como lo que hicieron con el Capitán América y el Soldado de Invierno, que fue volver eso a una película de espías, ¿cachai? Y empezar a hacer eso, como matices más... las mismas de Batman, que Nolan las transformó en unos neo-noir, ¿cachai? Las complicaron en el fondo. O que las colocaron dentro de algo, de un repositorio, y entonces, claro, pues, esto que son perspectivas, ¿cachai? Lo que decís tú, pues, terminan siendo perspectivas de cómo ver las cosas. Por ejemplo, lo que vimos con el Joker, de hace un par de años, también fue ver esa perspectiva. Como decir, puta, el Guasón no es un weón loco nomás y malo. O de hecho, ni siquiera, para la mayoría de las personas, ni siquiera es malo, es solo un weón loco. Pero un weón loco no es como... y probablemente tú quizás cacháis más de lo terminológico, como que loco no es algo, no es como no es un diagnóstico, no es una weá... No es un yunque que dejar... Sí, es... ¿Cachai?
no es una interpretación, ¿cachai? Creo, es una lectura. Claro, que, creo que no, así como existe que alguien que puede decir yo tengo trastorno bipolar, yo tengo una depresión endógena, creo que no existe la terminología como loco, como, oye, ¿tú qué tenés? Yo estoy loco. No, no estoy diagnosticado, no sé si podéis diagnosticar por locura. Aquí voy con eso, a que finalmente Joker, la película, vino a dar esa perspectiva que no teníamos desde esa vereda en la que veíamos unidimensionalmente al personaje. En cambio, aquí con Cruella lo vimos desde esa misma forma. Un personaje que estaba unidimensional y desde una perspectiva, le dimos esa perspectiva. Como que, y eso le da pie a otras. Ahí tú puedes decir, como decía, pues como chuta, Disney se hace más complejo, se complica más, o en el fondo Disney, para seguir ganando plata, ¿cachai? Fue a mirar otros modelos narrativos nomás, pues como que... O quizá, claro, ¿cierto? Las narraciones del siglo XXI habilitan, ¿cierto? Que sea posible que los personajes en su desarrollo tengan estas complejidades que 40 años atrás no se podía, ¿cachai? No tengo idea, no estoy como interpretando. Ya, ahora, mira, a mí me parece fundamental o quizá como lo más interesante a mi juicio de una película que tiene esta perspectiva, como decíamos, es justamente la historia de un personaje que tiene el diablo adentro, ¿cachai? Como, a mí me gustó eso en el fondo, como, claro, ¿cachai? Como la historia de Cruella o Estela, ¿cierto? La historia de un personaje que se da cuenta que tiene el diablo adentro y está en el dilema si resarcirse de eso o en el fondo seguir su naturaleza, ¿cachai? Como me parece que como me doy cuenta de que cargo el demonio en ciernes, ¿cachai? Como, y bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Cachai? Como, ¿cómo resuelvo? Hay algo en mí. Claro, exacto. Hay una escena re buena que es como Cruella o Estela, como en el momento más malévolo de su trayectoria, donde está como enfrente de una fuente, en donde ella, empobrecida al principio de la película, amanece, ¿cierto? Y se encuentra con estos ladrones, pero ahora ya está como... Sí. Vestida de punk, ¿cierto? Como en la crema de su destrucción o de su afán destructor, ¿cierto? Y se da cuenta, bueno, cuando habla. Cuando llega en la moto, ahí claro, eso es como cuando llega como una, ¿cómo que se llama esa etapa? Cuando el personaje como que tiene una revelación. Sí, está el insight. Ahí llega un punto se cae la teja, ¿cachai? Yo soy el dice demonio. Como, claro, se da cuenta de quién es, de lo que ha hecho y llega lo que estáis hablando tú, ese como momento de aceptación. Sí, pues. Llega me parece como que está re bueno porque digo que es una bonita manera de plantearlo, ¿cachai? Como tú decís, pues, como se le revela su naturaleza, de la que pareciera que ella no puede librarse, y la película de ahí para adelante es justamente qué hago con eso, ¿cachai? ¿Cómo me hago cargo? O lo que hace cargo adentro, ¿cachai? Lo que hace el personaje de lo que está súper bien hecho es que ha estado toda su vida Estela reprimiendo el que decís tú que es ese diablo que tiene dentro, porque fue así como la enseñaron, como reprimir, como al inicio de la película. Tú tenés que ser, exacto, como tenés que portarte bien. Cuando está con la mamá como viendo unas cosas de tela y la mamá le dice, oye, ¿qué te parece esto? Y le dice como una wea así, como la wea fea. No le dice así, pero le dice como una cosa así. Le dice, oye, pero qué Cruella. Así como, pero qué mala Estela. Eres Estela, no eres Cruella. Como que ahí nace el chiste, ¿cachai? De que la mina en su esencia es como directa. Destemplada, filtro, esperpéntica. Claro, ¿cachai? Entonces, como... desde ahí es donde está creo que, y me gustó mucho desde que es muy chica hasta que Emma Stone, el personaje en sí, porque siempre aparenta ser como tengo que controlar esto como soy yo, estos impulsos que para el mundo parecen ser la maldad. Claro, pero que excentricidades, ¿cachai? Como... Claro, como... Y que ahí me interesa también como conversar después cómo está como esa como adolescencia que plantea el personaje dentro de la película y lo que plantea también la película en sí en el tema de la moda, con el tema del vestuario. Porque finalmente, como tú mencionas, la película es sobre Estela y cómo llega a transformarse en Cruella. Entonces, cómo vemos esta transformación, de dónde viene.
y está todo inmerso en este mundo de la moda, que es lo que te comentaba delante de este programa que estaba escuchando de un tipo que hablaba sobre tendencia. Desde El Diablo Viste a la Moda, que no venía una película que... como a meterse ahí, como a tematizar ese universo. El universo de la moda, de la alta costura, como... Que el loco decía algo que siempre ha estado muy bien relacionado en el cine. El cine y la moda siempre han ido como muy de la mano, como en el manejo de las tendencias. Como que mucho tiempo, como que siempre son primos. Como que la alta costura siempre se ha visto también con modelos. Hay muchos modelos que terminan en la actuación. Diseñadores que han trabajado en cine, ¿cachai? Entonces un universo que siempre ha estado ahí como ambos mundos muy coqueteando siempre. Y desde El Diablo Viste a la Moda, que no se veía como una película que lo hiciera con respeto, por decirlo de una forma, porque este loco también hablaba, y también me acordaba que la última que vi en torno a esto era esta versión femenina de La Gran Estafa, Ocean's 8. Ya, hace poco. Sí, pues con la Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, y está todo inmerso en el mundo de la moda también, porque tienen que ir a robar un collar a la Met Gala. Ese es el tema de la película. Más o menos piola, sin mucho tema que abordar. Pasó sin pena ni gloria, ¿cachai? A diferencia de Un Diablo Viste a la Moda, que hasta el día de hoy sigue siendo como el meme asegurado de cualquier cosa. Y que salen, sí, como salían de Office, Natalia, se juntaron hace 15 años atrás, como se juntaron por Zoom, como trasciende. Y es un hito, claro, ¿cachai? Y oye, es gran película, es muy buena película. Sí, no, está buena. Y onda, claramente la Miranda Presley, ¿cachai? Es una referencia para esta Cruella de Vil, ¿cachai? Para la baronesa de Cruella. La de Meryl Streep. Meryl Streep, claro. Es lo que es la baronesa de Cruella. Bueno, aquí quería llegar con todo esto. De cómo lo veía mucho con la etapa de la adolescencia, que era lo que quería llegar con esto. ¿Te acordás cuando éramos pendejos y estaban todas estas modas de los Pokémones, los hacks, el los desparpajo adolescente? Y claro, hablo yo de nosotros de esa época porque tenemos más o menos la misma edad, y que fue como esas últimas modas que vimos como más más cercanas. Ahora ya como ahora, no sé, quizás no sabemos que existen, ¿cachai? Claro, ¿cachai? Ahora yo no sé las modas que hay ahora como tal. Modas me refiero a ropa, a vestimenta, a identificar personas a partir de la ropa que tú tenías. O estéticas, por ejemplo. Estéticas, exacto. Un proceso como que también habla mucho de la que vive una persona, de encontrar una identidad a partir de, ¿cachai? Un pendejo Pokémon que se vestía como Pokémon, no solo se vestía por Pokémon porque le gustaba la ropa, sino que algo decía de él, o de a lo que él quería pertenecer, me imagino. O probablemente, claro, pues como era muy importante la forma como uno se veía para saber quién uno era, en el fondo. Claro, exacto. Entonces pensaba mucho en eso, y en este proceso también que plantea, o que se ve en la película, en torno a esto de la moda, como pensando en este personaje que se está construyendo en este coming of age, ¿cachai? Que está encontrando su personalidad, o mejor dicho, que empieza a aceptar de a poco su personalidad. También se va manifestando de buena o mala forma en la ropa, en este caso, por ejemplo, el que se nota más, y lo conversamos delante, en las performances que tiene Cruella dentro de la película, en esta pelea de media Zoolander que tiene con la baronesa, como de que, oye, yo pongo esto, ¿cachai? Tú no eres, la moda es así, no, es así, y yo encuentro moda. Que eso también es una buena, o sea, encuentro que está muy buena esa parte también, como... Sí. Y que, como tú decís, pues tiene otra cosa media satírica, ¿cachai?
Es que ahí también está bueno eso que tú vas diciendo, pues como ella va como creciendo o desarrollándose, vamos a decirlo de esa manera, y claro, es un personaje que hace ropa en el fondo, como curiosamente también le toca hacer, ¿cierto? Aquello que después confeccionar sí misma, ¿cachai? Como, sí, pues. y eso también... Ella se construye. Exacto, sí, pues es muy evidente esa metáfora. Sí, pero por otro lado, eso abre ahí una disputa súper satírica, como tú decís, yo me acordé de Zoolander al tiro, en torno al uso de la performance, que me parece que también es una buena, o sea, como, yo no me acuerdo haber visto como en harto rato, ¿cierto? Como en una película de este tipo, ¿cachai? Como película familiar, transversal, para que los niños vean, se compran unas cabritas, como con un target muy específico, que, no sé, pues, pienso en Mulan, como que también tenía ese afán medio rupturista, pero subterráneo, ¿cachai? Como personajes que se vestían de mujer y como de una manera completa, como en un sentido narrativo completamente distinto a lo que uno podría pensar. Porque yo creo que aquí la performance de Zoolander, sacada de Zoolander, que representa la disputa entre dos maneras de interponer lo que se tiene que usar, ¿cachai? Si pensamos en la moda, de lo que sea, de instalar una tendencia, vamos a decirlo así. En el fondo me parece como está buena el uso de la performance, en el fondo. Como, y ahí quizás tú decías, claro, pues, como cuál es el contenido de estas performances, como no solamente porque ¿qué es una performance en el fondo? Es presentarse de una manera, y irrumpir en el espacio público, ¿cierto? Es una acción, es una performance, es una acción que interrumpe también. Exacto, interrumpe una forma de ser, una forma de estar, ¿cierto? Y una forma de vestirse, como ¿cachai? Parece que y en el fondo es una acción premeditada, articulada, orquestada, un poquito fugaz, ¿cierto? Que se acaba, pero que en el fondo deja un poquito la cagada en ese sentido, como en relación a todas estas formas previas a la irrupción de esa performance. Claro, porque igual claramente la película, el ponerte estos dos antagonistas y estas dos fuerzas, la baronesa y Cruella, en pelea, ¿cachai? Como una frente a la otra. La baronesa representa el conservadurismo, la alta costura como es más empaquetado, obsoleto, anquilosado, ¿cachai? Como esta señora se quedó en el pasado. Claro, y muy desde, ¿cómo decirlo? Como aristocrático. Claro, y desde una sola visión, o sea, como yo desde la perspectiva de la moda y de lo que se ve bien, al tiro poniendo un límite, o sea, lo que yo digo que está bien es lo que está bien, o sea, yo establezco la moralidad de esto y viene alguien y lo irrumpe con su performance, ¿cachai? Por eso esta visión punk que tiene ella, porque es como lo mismo que hizo el punk en Inglaterra, que es decir, como no, pues weón, no, la weá puede ser desordenada y podemos matar a la reina, pues. O ¿por qué no puede ser distinto en el fondo? Claro, porque ¿por qué tiene que ser? Porque pienso en el concepto de la hegemonía. Lo hegemónico es decirte como que las cosas son así y que no existe otra cosa que no sea exacto, dentro y que de no hay esto. otra forma admisible, porque hay una forma de vestirse, ¿cachai? Y de Claro. ser y de estar. Entonces me parece que es súper, o sea, como, y ahí uno tiene como, yo lo encontré bacán, como que entregue que una película de Disney se trabaje la performance de una manera que me parece que queda lo suficientemente clara también, como no tiene que aparecer el historiador del arte como a explicarte lo que implica la performance, nada, ¿cachai? Te ponen a Cruella como cagar la risa, tocando guitarra o en un concierto, ¿cachai? Toda la gente disfrutando eso, la señora adentro del palacio, como que buena eso también, sí, ¿cachai? Como adentro del lugar representativo de lo antiguo, como terrible picada, porque no se le ocurre ninguna manera de destronar a esta mujer desconocida, y después, no sé, pues, hay una periodista que hace circular esta información. En el fondo, como tú decís, pues, como las hegemonías están construidas en convenciones frágiles, pues, en ese sentido. Claro, porque es súper fácil de interrumpir. Exacto. Eso es lo que tiene la web, por eso es bueno lo de... Por eso, por eso la segunda visión que le pegué me gustó más porque empecé a cachar más dónde estaban puestas las cosas. ¿Cachai? De
de que la mina no solamente se aparecía con un traje, sino que había una performance, había un choque, llegaba y se iba en un camión de basura, ¿cachai? Como frente a esta baronesa que llegaba como con el vestidito planchadito, lavado, ¿cachai? Como, y esta otra mina como... que era lo que hemos hablado de tantas otras cosas que hasta lo hemos hablado de los mismos festivales de cine, porque es bacán que también existe un festival de cine que se haga en una plaza, porque eso me da... Porque ¿cómo se hace el festival de cine? Bueno, claro, ¿cachai? Como está bueno eso, como, sí. Como que la performance tenga la performance como en términos narrativos a lo largo de una historia como para niños o para quien sea, ¿cierto? Para la familia, tenga un uso como que se entienda, que también... Ahí es donde quizás funciona lo que, a donde mencionáis algo delante, sobre los... Quizá era ahora el momento, o se entiende de que ahora aparezca una película así, o darle esta oportunidad ahora, o estamos en buenos tiempos para darle justificación a una Cruella, de entenderla, porque entendiendo esta historia, era como, claro, pues, onda, estamos hablándole también a estos pendejos, ¿cachai? O a estas figuras de ahora que tienen esta visión generalizada, ¿cachai? Como se pueden romper los esquemas, puedo ser de otra forma, empiezan a aparecer las disidencias, ¿cachai? Como fuerzas reales y que pueden ser normalizadas, ¿cachai? De que la misma visión, pensemos que también es una película protagonizada por una mujer en su totalidad y donde no existe un tema central en torno, por ejemplo, a un hombre. Sí, pues no. Y no está explorado, entonces, no está explorado eso y no interesa, ¿cachai? Como y no, una historia claro, de Disney enclavada y aprisionada como por esta... No hay un príncipe azul. Amorosa, romántica, de hace cero atrás, pues, ¿cachai? Como, claro, está bueno eso también. Ahora, igual, ojo ahí, pues como yo agradezco o encuentro entrete que aparezcan estas rupturas temáticas, narrativas, morales, como uno quiera ponerle, pero claro, tampoco quiero salir como, no voy a salir con la camiseta de Cruella como a decir que esta es la película, no sé, vos, ¿cachai? La vanguardia, sí, ¿cachai? Sí, como claro. sería pasarse 3 pueblos, como ahí, porque probablemente sí, también hay relaciones de poder. No es como el efecto del Joker, porque ¿te acuerdas que cuando salió el Joker? Está bueno, sí, pues tenés razón, pues, ¿cachai? Que independiente de que sea como una película de Universal y que tiene unos presupuestos, es interesante lo que pasó con esa película, ¿cachai? Porque quizá se concatenó como con un momento político mundial. Eso fue suerte nomás. Con el Joker pasó una wea así como... Pura fortuna nomás. Claro, es como, bueno, tuviste la wea de que había un contexto social que le sirvió caleta a tu marketing. Que le sirvió de marketing a tu película. Exacto, ¿cachai? Y yo siento que los que hicieron el Guasón no están pensando en acabar con el capitalismo, ¿cachai? Como, no, sería como, me parece... No, ahí... Tom Phillips dijo, hermano, tenemos la media cueva. La sacamos así, pero absolutamente, como qué bueno que cayó parada la película. Ahora Cruella... Fue un hoyo en uno. Sí, Cruella, qué bueno que, insisto, rompa ciertos esquemas en relación temático, en relación a una institución, una industria súper anquilosada en modelos antiguos, agotados, ¿cierto? Románticos, patriarcales, como queramos ponerle. Pero claro, como... También hay que pensar por qué pasa eso también. O sea, yo la miraba y decía, oye, ¿qué onda que dejaron pasar esta película? ¿Cachai? Como, ¿qué pasó con el Juan Disney, ¿cachai? Que filmó esta película. ¿Con el Joker o con Cruella? No, con Cruella, ¿cachai? Como... Ah, ya. Es que igual está bien. Nomás, porque bueno, ¿cachai? Es que igual, claro, es que bueno, ahí puede ser igual otra discusión que la he tenido con amigos más marqueteros sobre... las marcas y su adopción de de los discursos y no de las luchas. Líder Pride, ¿cachai? Como en qué medida Cruella también es una película Pride, ¿cachai? Que en el fondo la discusión está contrabandeando y está como cooptando el sentido de una disputa y de una lucha completamente contraria, ¿cachai? Como, no sé, la UDI popular, McDonald's haciendo, no sé, como corridas, ¿cachai? Bueno, Disney haciendo Cruella, ¿cachai? Entonces, bacán, pero yo lo veo desde ahí. Toda. No, bueno, igual, o sea, no soy
no soy weón. Onda, yo sé que es como... A eso voy. Esta película es producto de ese marketing, pero también está bien hecho, es un producto bien hecho. Sí, es que, como... es que yo creo que eso es interesante, como que podamos decir, puta, es una película que, independiente de todo este mensaje de apropiación ideológica de ciertas causas, ¿cierto? Al menos se preocupa, ¿cierto?, de dotar de contenido o dotar de cine, vamos a decirlo de esa manera muy genérica, ¿cierto? Claro. Aspectos que podrían no estar cuidados, ¿cachai? Como tú decías ahí, conectar el tránsito a la adolescencia o a la adultez de Emma Stone con un momento histórico asociado a la moda o al desarrollo de cierta estética, un encuentro bacán, como que haga claro. eso, que se dé esa paja de al menos hacer esa lectura, ¿cachai? Como de historizar en una película de dálmatas, ¿cachai? Ese momento me parece que está bueno. Claro, como que dijeron como ya, ¿qué temas podemos meter acá? Pero bueno, no nos salgamos de acá. Como que no nos olvidemos de que somos Disney y que entretenemos, ¿cachai? Y que... Estaba pensando como las películas de Marvel que se hayan metido más como... No sé, el Capitán América, ¿cachai? Como... Y yo lo digo claro, sin saber mucho tampoco, como... Estaba pensando más como en un Black Panther. O Black Panther, ya, Black Panther quizás es mucho más evidente, pues, como yo la veo, película bacán, pero después la pienso, me engañaron, pues, ¿cachai? Como me engañaron porque hablaron, ¿cachai? Sí, como se apropiaron de esta causa. En fin, como, yo creo que está esa ambivalencia. Como claro, pero aquí yo creo que está bien tratado, está bien cuidado, como... Por lo menos está bien claro, cuidado. Por lo menos... Estamos piola. Por lo menos, claro, como por ejemplo, una cuestión que no me gusta, y ahí quizás nos metemos en otra cosa, ¿cierto? Uh-huh. Es como la banda sonora de la película. Creo que esto ya lo conversamos, ¿cachai? Como, ya, tú decís, buena, sí. ¿Cachai? Como, sí. Tú decís, qué entrete, qué Cruella se preocupe de, no sé, pues, como introducir su historia en un contexto de moda que puede tener que ver con el desarrollo de estética en los 70, los 80, los 90, no sé, pues, hay algo punk en Cruella, hay algo new wave en Cruella. Sin ser uno como un experto, uno se da cuenta de eso, ¿cachai? Claro, están ahí los elementos para... Exacto. Y están los elementos para yo reconocerlos. Exacto, claro, tenéis razón, como el espectador se da cuenta de eso. Ahora, por otro lado, me parece que la banda sonora va por otro lado, ¿cachai? Como toda esta cuestión bien entretenida que hemos visto y que con la que concuerdo contigo, ¿cachai? En la banda sonora como que es como que la banda sonora le hizo otro equipo, ¿cachai? Pienso que los que hicieron el diseño de vestuario iban para un lado y los que armaron los sonidistas se fueron para otro lado, ¿cachai? Como... Yo creo que ni siquiera hay sonidistas, yo creo que habían productores de Disney. Productores, tenés razón. Esta wea, como que la metieron los productores y dijeron así como, weón, y la música, esta wea, pero ya, pues, weón, métete... Blondie, One Way or Another, ¿cachai? ¿Qué wea tenemos en la biblioteca que hemos comprado? Métete a Spotify, ¿cachai? Búscate los temas de esa época. El best hit de los 70. Claro, ponte cualquier mix 70s rock. Y lo pegamos a la película. Y lo pegáis ahí ya, chao. Y así como cuando estaban renderizando. Iban a renderizar. Que las canciones, ¿cachai? Claro. Sí, porque se sale caleta, porque, weón, es cuático, onda. Hay un proceso en este análisis que te contaba, que el weón incluso vio de que no hay una línea temporal, ¿cómo se llama?, que se respete dentro de la película. Me dice, hay un momento donde los personajes se visten como de los 60 y después pasan a vestirse en los 80. Porque la película juega como en una temporalidad media extraña, pero nadie se da cuenta, está con el background. Me dice, como, ya mira, esta ropa de acá es de los 60. Esta mina se mete a una tienda, hace una wea, sale, y cuando sale la gente ahora anda vestida de otra época. Entonces dijo, bueno, ahí hay un cuidado por hacer que cada elemento, incluso en el vestuario, sea narrativo, que acompañe dentro del proceso que está viviendo el personaje, que ahora pasó de vestirse como en los 60 de esta forma a vestirse en los 80 que era de esta otra forma, y todo el universo cambió en el vestuario de esa época. Ya, pues ahí hay un cuidado. En la música no hay ni uno, po. Pero ahí sí, po, yo estoy de acuerdo, como no hay ni un cuidado. Ahora, a lo mejor no es que no haya cuidado, es que quizá lo conversamos, nosotros no somos el target de esta película, o nosotros, lo digo en un gran abstracto, ¿cachai? Como, claro, la película se preocupa de... Es que no es que no esté cuidado, es que es inconsistente, ¿cachai? Porque tú decís, sí, pues, hay una
narrativa como coherente en torno a cómo los personajes se visten, y eso también refrenda de momentos históricos donde ciertas estéticas funcionaban, eran exitosas, se usaban, eran tendencias, lo que sea. Pero claro, si tú a eso le ponís la canción más repetida de Blondie, ¿cachai? Lo que estáis haciendo en el fondo es todo lo contrario. Como... Sí, pues, güey, sí. Porque yo he visto en Twitter, así por ahí, como súper buena la banda sonora de Cruella, como lo mejor es la banda sonora, ¿cachai? Entonces, claro, como... Pero se entiende por qué es buena, ¿cachai? Porque es súper oreja, es porque como... es terrible oreja, Es que es el problema con la concepción que se tiene de la banda sonora. Para no pegarme un pasalacua ni un guarelo, así como de ser un viejo culiado que la gente como, no sabe como de esta hater de las canciones. Claro, pero que yo sé que se gusta la banda sonora porque la entendís como una playlist, como que bueno, bacán esta canción, bacán que metieron, es como media Tarantino, como que bacán, bueno, todo esto suena bacán, como me suena muy oreja, pero puta, la gracia dentro de una película es que la banda sonora no funcione como una playlist de que estáis escuchando en un auto para viajar. O que te la pongan para que después la escuches en el auto mientras estáis viajando. Claro, que parece que muchas weas así, puta, Cruella funciona así, pues como una playlist que armaron para después de sacar la película. O para que la familia que vio Cruella después se vaya para la casa y la busque en Spotify y la ponga, pues, ¿cachai? Y el niño, ¿cachai? O la niña que recién no ha visto, que recién empezó a ver las películas de Disney y lo llevaron a ver Cruella, y una de las pocas películas que empezaba a ver, disfrute Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, ¿cachai? Y después la toca en el Guitar Hero, ¿cachai? Como sí, ¿te das cuenta? Como termina siendo más utilitaria. La oreja de la banda sonora contradice el trabajo metódico que puede tener la estética o el vestuario o la historización del vestuario en la película, ¿cachai? Y a mí eso me sacó caleta. Porque si había algo más diegético en la... Sería choro que fuese más diegético. O sea, sería choro que las canciones no sonaran como fuera para el espectador, sino que, no sé, pues Cruella pusiera la radio, ¿cachai? Eso es. La música funciona para uno como espectador, no funciona como para la historia y la película. Exacto. Ese es el problema, exacto. Entonces, la raja, o sea, si Cruella prende la radio cuando se levanta con caña, luego de la performance que hizo con la baronesa cuando llega con el camión de la basura, la prende y están tocando Sympathy for the Devil, ¿cachai? Como la raja, y que suene. Claro, y que eso inspire como una y la ropa, loca, claro, se inspira o la escribe. O escucha los Sex Pistols y después aparece con esa performance, ¿cachai? De basura. La raja, pero... Como que... Porque, claro, como estaba diciendo en un principio, esta es la película y la visión desde Cruella. Como ella de hecho, lo que quería decir delante, la película parte con ella en voz en off. Sí, cacha, Ella te está contando esta historia. Está contando la historia. Entonces, todo el tiempo, eso me justifica lo que decís tú, porque claramente la baronesa es la mala, porque como vi desde un principio. Esta es la historia de Estela, claro. Claro, Estela me está contando el narrador, de cómo se transformó. Cómo se transformó en Cruella, y claramente todo lo veo desde su perspectiva. Y la baronesa sigue siendo una señora de mierda porque esta es la historia de Estela, ¿cachai? Y claro, y en esto, como ¿qué función cumple la música? Ni una, refiero. No, es que tú tenías el punto ahí, lo que nosotros esperaríamos que fuese diegética, porque eso sería consistente con cómo la película está armada. Exacto. En términos de vestuario y en una serie de aspectos que le dan consistencia a la película, pero funciona para afuera, o sea, los parlantes están dados vueltas en ese sentido. Se sale de la película. Entonces, ahí yo tengo una hipótesis, como quizá lo que hace la banda sonora, que no es que a mí no me guste, ¿cachai? Pero la he escuchado 2 millones de veces, ¿cachai? Entonces ya como que la cambio, porque ya la escuché mucho. Entonces, lo que quizá lo que está haciendo la música es, porque también la música, paréntesis, recalca, subraya cosas que son evidentes con el tratamiento narrativo, de vestuario, de montaje, de arte de la película. No necesito que me digan que tengo que tenerle simpatía al demonio cuando camina Cruella al final de la película. Como eso se entiende en la película sin la música, pero claro, quizá el target de la película ameritaba que la música fuese un anclaje para que quizá quedara mejor el mensaje, ¿cachai? Como... Por ejemplo, cuando yo me acuerdo, One Way or Another de Blondie aparece cuando
Cruella está armando las performances, ¿cierto? Como, es como un gran... Ahí se pegaron un Ciudadano Kane, ¿cierto? Como son hartos momentos en donde mezclan prensa, y ahí aparece... es cuando llega al estudio cantando la canción, en el ascensor. Sí. Y en el fondo, lo que están haciendo, creo yo, como para poder encajarme este problema, ¿cierto? Es que quizás le están diciendo con esa canción, que es terrible popular y todo el mundo la conoce, bueno, insistir, pues. Están subrayando una cuestión que necesita subrayarse porque quizá podría ser más difícil de entender para una audiencia más Disney, masiva. ¿cachai? Pienso en Iron Man, ¿cachai? Iron Man parte con AC/DC. Sí, eso, ¿cachai? Sí, pues bueno. Y yo puedo decir, puta, la canción la he escuchado 80 veces, ¿hasta cuándo? Es lo que pasó con Bohemian Rhapsody, como mucha gente conoció a Queen, ¿cachai? Pero hubo otra gente que quedó muy picada porque ¿por qué eligieron esas canciones? Como, creo que es un problema que creo que nunca va a haber a quien contento en el fondo con el playlist. No, pues claro, es que ahí es donde está uno como desde esta mirada crítica de la wea, de decir cómo están puestas las cosas. Eso es lo que finalmente, como dentro de una de las cosas que hace uno en esto es ver pues cómo están puestas las cosas, cómo está puesto el guión en función de la dirección, el vestuario, la foto, todo. Claro, y lo que estábamos haciendo ahora, que es lo que decís tú, cómo está puesta la música acá. Y claro, y algo que decíamos hace un rato, como nos parece que lo conversamos en algún momento, yo siento que ese uso de la música a la película la vuelve insegura, ¿cachai? Como si la película necesitara One Way or Another para, ¿cachai? Para decir lo que dice, bueno. ¿Cachai? Como, claro. Como no es necesario, pues si yo te cacho. Claro, es que ahí es donde... Se entiende la maldad de Cruella, se entiende el desparpajo de la baronesa, pero con una canción, ¿para qué decirlo otra vez, ¿cachai? ¿Para qué? Mucho, ya tiene mucho. ¿Para qué repetir lo que ya se entiende? ¿Cachai? Yo claro, pues está... No, porque si no suma, sobra, pues, bueno. Como que lo que decís tú es verdad, pues, anda. Al sobreexponer algo, le quita su peso, pues, también. Como que podría tener una mayor relevancia todo, bueno, hasta el personaje, bueno, que son buenos personajes, me refiero a que es súper buen casting, donde los buenos son también elegidos, ¿cachai? La mayoría relativamente conocidos y andan todos bien, pero claro, pues al recalcarme mucho algo, es muy cierto lo que decís, bueno, la vuelve insegura porque parece decir como todo lo que te estoy mostrando no es suficiente. No es suficiente, no me alcanza. Entonces te tengo que poner algo que parece ser más reconocible para que sea más notorio. O quizá, ahí ya estoy como hagamos como conspiración, ¿cachai? Como quizá ese fue como la moneda de cambio de hacer esta película, ¿cachai? Como ya, yo te doy carta blanca para que hagáis una película que rompa ciertos esquemas, pero tenéis que ponerme la lista, tiene que estar el Spotify después disponible. Tómalo, es que claro, ahí puede salir el productor Disney más Campbell, más... Sí, pues sin ojos de 5 pesos, así ya, así como, oye, ya, la película, ¿cachai? Como... Oye, pero tengo que vender esta weá, está bonita, está la raja, la entendí. Pero claro, ¿cómo la vendo? Exacto. ¿Cachai? Y no cacho nada, no cacho nada. Me refiero, no tengo nada reconocible. O los niños no la van a entender, ¿cachai? Es que no sé si para los niños, weón. No sé, o sea, como... Claro, me refiero como, es algo más universal, como, esta canción sí la he escuchado. Fin, es como que funciona para eso, termina funcionando para eso la música. Poner un contexto y una actitud, porque eso también creo que tiene el fin, la música en Cruella. Dar como una cierta mood, una actitud a una escena, sí, que como decís tú, ya la entiendo, suficiente, pero le estáis poniendo esta música netamente para que no me queden dudas. Pero solo la estáis sobreinflando. Y claro, ese peso. Pero sí es verdad, bueno, que probablemente el punto más bajo de la película, por la música. Pero no porque, como no quiero que se quede la idea como de que
no nos gustan las canciones, ¿cachai? Si son terribles, son súper buenas las canciones, como que yo las canto, algunas me las sé. Es como están puestas, pues. Sí, pues. Y me refiero en el cómo, como decías tú, súper bien, pues, cómo están fuera de la película, cómo no están dentro de, o cómo no tienen una función incluso dentro de los personajes. ¿Cachai? Que ni siquiera los personajes están... ¿Cachai? Que los buenos, por ejemplo, ven partidos de fútbol ingleses, entonces viven en un contexto social, ¿cachai? Y son del Tottenham, y deben vivir en cierto... Están estimulados, ¿cachai? Sí, como que, ¿cachai? Claro, están ahí, están ahí. Pero no está... Bueno, es que el problema que incluso puede haber es que la música pudo haber sido un elemento súper relevante dentro de la película, entendiendo la época en la Inglaterra en la que está ahí, donde sí, bueno, prácticamente, y por eso parece que ahora estoy cachando ese otro personaje medio andrógeno, que viene a ser como ese Bowie de la tienda chica, que es como, bueno, ese es un guiño a ese glam rock y a esa como art rock. Ese es Stardust, ¿cachai? Como... Claro, pues entonces es como, bueno, la música era súper importante. Claro, porque la moda y la música de esa época estaban agarrándose mala, pues. Eran así como súper... Y la película como que suelta, vamos a decirlo, suelta esa alquimia, ¿cachai? Que había puesto en cómo vestía a sus personajes, cómo decía lo que la historia estaba diciendo, en lo que los personajes se ponían. No, es como si el volantín se fuera con la música. Ahora, claro, cuando tú decís, por ejemplo, y quizá me va a dar una vuelta larga, pero cuando hablamos de la música y lo importante o pertinente que es para el mensaje cinematográfico, ¿cierto? No sé, pensemos en Apocalipsis ahora, ¿cachai? Como la escena con la cabalgata de las Valquirias de Wagner, ¿cachai? Como el helicóptero, ¿cierto? Y suena esta canción y en el fondo se te paran los pelos, ¿cachai? Como allá hay una conexión, creo yo, que independiente, que si no estuviera esa música, como musicalizando, sonorizando esa escena, se pierde como se pierde la épica de ese momento, ¿cachai? Y aquí, claro, aquí es súper flight la bueno, es que claro, por eso por eso es mala, me refiero a la forma. Podría haber sido mejor. Mucho en el cómo está puesta la música. Como que, bueno, no tenéis ni malas canciones, sino que es cómo la estáis colocando acá, ¿cachai? No terminan funcionando, no terminan fundiéndose con la película, sino que terminan mirándola desde afuera. Me acordaba donde dijiste eso también de Apocalypse Now con Rider Down the Storm. También, pues, bueno. O This Is the End, ¿cachai? Como... bueno, igual la hace otro tipo, en otro tiempo, con otra pretensión. Pero he tenido un weón, ¿cachai? Que sabe cómo meter la canción dentro de la weá. En una época, ¿cachai? Como, puta, hay un Coppola diciendo, puta, en esta época había un weón viendo el mundo y plasmándolo en esta canción. Y aquí hay donde estaba pasando esto. La canción tiene un potencial expresivo, ¿cachai? Y claro. eso se les olvidó a los que hicieron Cruella. Quizá porque estaban preocupados de otra cosa, y está bien, se entiende, la película sigue teniendo momentos que son asertivos a mi juicio, en estas cosas que quizá hemos hablado, pero claro, se pega un patinazo ahí en música. Sí, si no son malas las canciones, buen playlist, mala banda sonora, mal implementada. Sí. ¿Sabéis qué estaba pensando también? Y es un tema ya quizás más obvio, pero es algo que revisaba como a partir de la función que implica este personaje sobre todo de Cruella de Vil, que es como una especie de supervillano, como lo veíamos delante, sí. Y con pocas capas, como la estaba viendo en un análisis que revisaba la otra vez, como malo, perverso, cruel y bien vestido. En fin, esa era como Cruella. Esta idea de la diferencia entre el disfraz y el vestuario. Uh-huh. Como, ¿dónde está uno y dónde está el otro? Claro, ¿cachai? Esa línea que los separa, ¿cachai? Como, ¿qué es lo diferente? Lo anotaba como, claro, el disfraz aparenta ser algo pasajero o ocasional o una parte
dentro de un personaje o una etapa dentro de los personajes, en general, en la historia en general, el disfraz, como un superhéroe o como lo que decíamos delante del Joker, ¿cachai? Como el disfraz como esto que caracteriza a un personaje suele ser un momento, mientras que el vestuario tiende a ser algo más regular, algo que ocupa los personajes o el personaje más constante, más cotidiano. Pedro Picapiedra, pues, como siempre con el naranjo, con la cuestión naranja de la corbata. Claro, ¿cachai? Como, esa es la vestimenta de Pedro Picapiedra. Esa es, o un Arnold, ¿cachai? Como su camisa, su chaleco. Claro. Y aquí es donde aparece un personaje como Cruella que hace de su disfraz su vestuario. ¿Cachai? En el momento en el que se acentúa como Cruella, ¿cachai? En la que conocimos los 90 y para los que vieron la película, ¿cachai? Cómo se va transformando en ella. Durante la película vemos Estela es la chica de negro con lentes de pelo oscuro, pero cuando aparece Cruella, aparece, de hecho, hay una performance, hay una presentación y hay un vestido, hay un peinado, hay un maquillaje, que es finalmente lo que nosotros conocimos en los 90, que era Cruella, y que era su diario vivir. Entonces pensaba mucho en esa idea de cómo funciona la diferencia de el vestuario y el disfraz en los personajes. También porque, un paréntesis pero que complementa esto, el otro día di con un personaje muy extraño, me dio mucha risa, pero que existe, que se llama el Dandy Millennial. Ya. El Dandy Millennial es un chico argentino, unos 20 y tantos años, que vive todo su vestuario y su cotidiano es vestirse como una persona de los años 30. Uh-huh. Entre los 20, su vestuario, su outfit, toda su ropa funciona entre los años 20, 30 y 40. Entonces anda de traje, ocupa un monóculo creo que se llaman estos lentes chiquititos, un reloj de bolsillo, anda en bicicleta antigua, claramente tiene redes sociales y se mueve todo, pero su forma de vestir es así. Me refiero a que él no tiene otra ropa. Sí, te cacho. Él tiene zapatos de época. Sí. De hecho, lo podéis buscar ahí, se llama el Dandy Millennial. Y pensaba mucho en esta persona cuando veía Cruella también, como finalmente estos personajes que hacen de lo que aparenta ser un disfraz. ¿Qué es el disfraz sino lo que te diferencia de la normalidad, ¿no? Del resto? Claro, ahora piensa en el cosplay, Ya, yo soy cosplay de Goku. El cosplay, ¿cachai? Claro. Bueno, ¿y soy yo vestido de Goku o soy Goku? ¿Cómo? Creo que eso es lo interesante, ¿cachai? Como ya, si yo hago cosplay de Goku, ¿cachai? Y me disfrazo de Goku o soy Goku. ¿Dónde? Está bueno eso. No, ahí yo creo que en el caso de esos que es que el cosplay hace un homenaje. El cosplay es un homenaje. ¿En qué momento, como tú decías, ¿en qué momento tú perdiste el tributo y te transformaste en lo que homenajeaste, ¿cachai? Porque Cruella hay un momento, y probablemente en el momento donde se da cuenta que tiene el demonio, no logra darse cuenta, y por eso sus amigos se quejan de ella, cuando su disfraz, cuando el personaje se comió a la persona, ¿cachai? Claro. Entonces, me parece que es interesante ese juego. Queremos que vuelva Estela. Queremos que vuelva Estela. No Cruella, pero yo soy. Entonces, ¿y ella qué es? Como. No sé si te acordáis de Chicas Pesadas, como Lindsay Lohan. Sí, también. ¿Cachai? Se vuelve una plástica, y habla como plástica, ¿cierto? Y tiene. Y performáticamente, ¿cachai? Se vuelve, sin darse cuenta a ella, aquello que no le gustaba hacer. Entonces, en el fondo es... Claro, en el caso de ella sí, no como de... terminaste siendo lo que juraste matar o lo que juraste odiar, una wea así. Pero que estáis terrible consciente de que no te querías volver. Claro, como pero opera sobre ti, ¿cachai? Como... Claro, pero en este caso es que lo que me parece como interesante de revisar es la figura entre el vestuario y el disfraz,
cómo se empiezan como a deslavar esas líneas que los separan. Sí, bacán. ¿Cachai? Por ejemplo, ya, El Diablo Viste a la Moda, hay una resolución en torno a esto mismo. Porque cuando vemos cómo se llama el personaje de Anne Hathaway, se me olvida. No me acuerdo. Pero ya, Anne Hathaway comienza su llegada a este mundo de la moda. Andrea Sachs. Andrea llega con zapatos, una chomba y jeans, ¿cachai? Como muy renegando de este mundo en el que decía, y que muy buena esa escena donde decía como, yo no veo las diferencias, yo solo escojo la ropa en la mañana y salgo. Y Miranda Presley le dice como, tu actitud de no creer que la moda te llega a ti es miope, porque no te das cuenta que el azul de tu chaleco lo tomó la tienda de retail de una colección que hizo tal weón en el verano de no sé cuánto. Entonces lo que tú estás usando es solo el resultado de una juguera de las tendencias que nosotros vemos y que el retail te las vendió a ti para que te las comprés más baratas, pensando que no tenéis nada que ver con la moda, sabiendo de que claramente esto viene de la moda. Como erís prisionera de las fuerzas sociales que hacen que te vistáis como te vistáis. Claro, como decir, bueno, no estáis... No, abre los ojos, como estáis en la cueva de Platón. Claro, erís tan parte de esto como nosotros, pero... Tú eres peor porque no te das cuenta. No te querías dar cuenta. Sí, pues sí. No te querías dar cuenta de la wea. Entonces, la resolución final en El Diablo Viste a la Moda es como Andrea toma su camino dentro de la historia, pero adoptando a su vestuario estos disfraces de las que ella aparentó tener en algún momento. Entonces vuelve el disfraz de la etapa de Andrea en el mundo de la moda como parte de su vestuario, como finalmente dice, bueno, puedo ser la persona que quiero ser y vestirme bien igual, o vestirme a la moda sin ser una amarga culiada renegando. Sí, claro. Entonces, a diferencia de esto, y como en lo que pensaba en Cruella, y esta como diferencia entre el vestuario y que hago como paralelo con este personaje, el millennial, Dandy Millennial, son personajes que adoptan algo que se ve como disfraz porque se sale de la norma del mundo social en el que están. Y quizá por eso es un disfraz. Claro, pues, ¿cachai? Pero ellos lo ven como su vestuario. Eso es lo que me parece por eso, pero nuevamente, como ¿cachai? llamativo. Pero el disfraz en sí mismo no es un disfraz. El disfraz es como las personas le llaman a lo que es distinto a lo que es distinto de lo que ellos ya han puesto. El disfraz es una cuestión para el mundo, es una cuestión de perspectiva. Es para el otro. Claro, el otro ve en mí el disfraz que yo veo en mí como mi vestuario. Sí, pues. El millennial se viste como se quiere vestir. Po. La gente ve ahí desparpajo, excentricidad. Po. En este análisis, ¿cachai? Como, por eso te decía que era interesante, ¿cachai? Sí, en el fondo, Cruella es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es esa historia que tiene 150 años, ¿cachai? 200 años. Puta, en el fondo, no sé, yo no quería llegar a ese al punto más psicológico de la wea, como básicamente para que no te tengáis que meter como en áreas como... No, pero como dale, como yo encuentro que ahí está el alter ego, lo bueno, lo malo... Claro, porque también vi mucho análisis sobre algunos más o menos polémicos, me refiero que había decía así como, soy psicólogo y analizo a Cruella, una wea así. Y por ejemplo, y lo puteaban porque el weón hablaba de trastorno bipolar. Y las justificaciones que hablaba del trastorno bipolar, como estas dos personalidades que están aquí en cuestión, Estela y Cruella, y habían varias personas abajo que le decían, loco, primero, si eres psicólogo, como puta, estáis haciendo muy mal la pega en la forma en la que estáis planteando un trastorno que es mucho más complejo o menos o tan alejado de lo que estáis planteando, porque alguien que respondía a ese comentario desde ese análisis, que este análisis decía básicamente que Cruella era una persona bipolar por tener estas dos personalidades en pelea, en disputa, y había una persona que respondía como, no funciona así, y así como decía, y por lo que yo cacho, no hay tanto trastorno bipolar en esta persona, sino como otros temas, pero no es bipolaridad, no es,
y no lo simplifiquemos tanto, decían, ¿cachai? Claro. Porque claramente también vemos acá, y que era lo que hartas personas también decían, Cruella también tiene mucho esto del Joker, como de esta, o lo que decías tú delante, como esta pulsión interna de este diablo o este personaje que se está reteniendo o que estoy poniendo como lo tengo con las riendas cortas para que no sale, y que puede verse como entonces bipolar porque hay una otra personalidad que está ahí queriendo salir, pero y no que uno que también tiene, y no que todos tenemos eso, como que claro, pues, si lo ponemos en el trastorno, ¿cierto? Me parece que es no hacerse cargo de que todos tenemos como Jekyll y Hyde, pues en el fondo la historia de Hulk, o la metáfora de Hulk, o la metáfora de Jekyll y Hyde, la metáfora de Cruella, es hablar de uno mismo nomás, pues, como de las fuerzas que están pugnando, ¿cierto? Adentro de uno nomás. Claro, pues, es que es lo que me parecía súper bueno que le contrarrestaron o contrarrespondieron a ese análisis, era decir que Cruella es Estela, como Estela es Cruella, ¿cachai? Como es y lo que muy bien hace la película es, ella no está como transformándose como en un Hulk, como decís tú, como que es una persona físicamente distinta, no, solamente aceptando a Cruella. Y sí, pues yo concuerdo contigo, es la historia de una persona que tiene que aprender, que como una persona aprende a domesticar su otro yo nomás, que es el que todos tenemos en el fondo. Como... Claro, y bueno, ¿y cómo le va película, con eso? Y esa es la historia de Cruella en el fondo. Y que me parece súper bueno que exista, que la primera vez que la vi me pareció como súper, como, el plot twist, como, no lo vi venir, era como, podía ser, pero que no me sorprendió tanto, que es como la relación que existe entre la baronesa y Cruella, ¿cachai? Pero que creo que también ayuda a justificar lo que conocemos de Cruella en su futuro. Sí, pues. ¿Cachai? Ese como lugar de donde venimos, ¿cachai? Como de que finalmente no existen las cosas como porque sí. También como que no todo es blanco y negro, irónicamente, ¿cachai? Como que es lo bueno de Cruella, como que Cruella se viste en blancos y negros, pero vemos en ella todos los matices. O la película trata de mostrarte que existen matices en ella. Eso, ella es el depositario o la depositaria de dos fuerzas. No es que ella muestre dos fuerzas, sino que ella contiene dos fuerzas. Ella contiene esas dos fuerzas, sí. Como... No, es bacán esa weá. Y ahí yo pensaba como, yo no conozco, no sé si esto tiene como, o sea, no sé si esto está basado en el cómic, en el cuento, en la historia, pero encuentro que está bueno que la hayan planteado así, ¿cachai? Como, porque creo que es bien universal esa historia, ¿cachai? Como Jekyll y Hyde, la contaron hace rato ya. Claro. Pero me parece que está buena esta forma de actualizarse, como, por eso me pareció tan bueno ese momento que decía al principio, cuando ella cae en la cuenta de que tiene una parte mala, ¿cachai? Y que en el fondo esa parte mala, que la han reprimido, como tú decís, desde el principio, porque eso es desorden, ruido, exuberancia, es probablemente la parte que ella justamente la convierte en el talento que es, ¿cachai? Y en el fondo, cómo ella se lleva con esa parte, con esa dimensión de sí misma a lo largo de la película, es justamente la moraleja, ¿cachai? Como, así se emancipa en el fondo Cruella. Cuando logra hallar una manera de lidiar con ese otro, con Cruella. Ahí también está esta como la maldición del genio, como la de... También, sí, ¿cachai? De ser medio antisocial. Ser tan bacán, pero en el fondo soy terriblemente fallida, ¿cachai? Claro, medio ser molesto, ¿cachai? Como mi brillantez también molesta la normalidad, la hegemonía, como conversamos, ¿cachai? Como, claro, si igual la película se basa en algo muy simple, que es como lo bueno contra lo malo, pero es bacán que aquí vemos lo bueno desde la maldad, ¿cachai? O que la película termina siendo con Cruella buena, ¿cachai? Como... Sí, pues, totalmente. En el fondo termina, bueno, no sé si está en spoiler, pero termina con Cruella como en versión Cruella, pues. Claro, o sea, sí, no creo que sea muy spoiler saber de que es, porque no es como
porque la película es cómo se transforma en Cruella. Si te digo que se va a transformar en Cruella, es decirte el resultado de por qué nace la película. Sí, ese pues, es sí. el fin de por qué nace. Pero no, pues, pero, o sea, finalmente es Cruella, pero no es Cruella, pues, ¿cachai? Como, también me parece bacán esa ambivalencia. Sí. Y hay otra cosa que no hemos dicho, así como final, pues, como también es una historia de la herencia, pues, ¿cachai? Como, ¿qué hacemos con la herencia? Sí. Como tú te... Y claro, pues, cuando hablamos del demonio, hablamos de la herencia, en el fondo. ¿Qué hace Cruella con la herencia de la que adquiere conocimiento al medio de la película? ¿Cachai? Como, si tú te das cuenta, estas disputas entre tendencias, entre la herencia, como la irrupción punk de Cruella versus el anquilosamiento aristocrático de la baronesa, es la lucha generacional, pues. Es un boomer y un millennial, ¿cachai? Son los viejos y los jóvenes. Es como esto, claro, son todas esas luchas. La modernidad y la tradición, los viejos y los jóvenes, lo nuevo y lo viejo. El comunismo y el capitalismo, No, y así. En el fondo todo. es la historia de una madre y una hija, ¿cachai? Como, volvemos al inicio de todo, ¿cachai? Sí, pues sí. Es la historia de que se alguien que encuentra me decía, una hija. el cine lleva 100 años contando la misma historia. Es como esa. Y parece bacán. Pero como... finalmente lo bacán es cómo sí, la cuento. Sí, pues, ¿cachai? Como está este telón de fondo terriblemente, como tú decís, pues desde siempre, histórico. Claro, lo contaron con estos materiales y me parece que queda claro, ¿cachai? Y salvo este guatazo que se pegan con la música, me parece que está bueno que hablen, que se tematiza la performance, que veamos la historia de cómo la gente se viste, que haya un anclaje histórico ahí que más o menos tenga que ver con lo que realmente pasó en una época, que de repente la película, bueno, innove con ciertas cosas a nivel temático que en Disney estaban como tabú, ¿cachai? Está bueno eso. Ahora, sí, pues no voy a salir como te decía, no va a salir así como no sé, pues no va a salir a la marcha Pride con una bolera de Cruella, como... No, pues no van a haber rayado en la calle de Cruella. Exacto, Sí. como... Pero bueno, como... Ya verá. No van a ver, no era un grafiteo así como mata a tu baronesa. No van a pasar eso, güey. Sí, es cierto, pero ocupa bien sus recursos y los elementos que tenían ellos. Es que también hay grandes personajes detrás. Eso te iba a decir, como, ¿quién está ahí? Pues, como Gillespie, Craig Gillespie, ¿cachai ese director? ¿El director de esta película? No, que... Hay Tonja, otra historia de una mamá y una hija, ¿cachai? Mamá y hija, sí, pues. O personajes femeninos súper fuertes. Pero fuertes también. Sí, pero también te podía hacer la media lectura más machista de la wea, como fuertes, masculinamente hablando. Sí, que es fuerte. ¿Cachai? Como contestatario. Algo que te iba a decir también de un análisis que vi en torno a la visión de Cruella como antagonista, como esta mujer soltera, ambiciosa, aparentemente asexuada también. ¿Cachai? Que no tiene como una pulsión tan notoria o tan... Es que es como... tan clara, es como... Son de esos personajes, por eso te decía como de pocas capas, que su universo gira en torno, por ejemplo, en el caso de ella, a ser este personaje de la moda, como ser una diseñadora de moda. Y esa es su motivación única y exclusiva. ¿Cachai? Que se presentaba en la Cruella antigua, en la Cruella anterior, que era como, bueno, Cruella ve una familia y le da asco, como que piensa en hijos y se compadece de ti, como, chucha, ¿cuáles son tus intereses? Yo. ¿Cachai? Como esos son los intereses de Cruella. Entonces, no me acuerdo qué iba con eso. Pero bueno, como esa forma de representar esos personajes también. Y hay otra de Craig Gillespie, una que se llama Lars and the Real Girl, de Ryan Gosling, que es como que se enamora de una muñeca. Una película. También este weón. Sí, también. Ya. Bueno, aquí iba con eso, claro, y que esa visión que puede ser más
desde el hombre cómo ve a una mujer fuerte, una wea así. A eso quería ir con lo que te estaba diciendo antes, ¿cachai? Y también está como personas que están detrás. En el vestuario está la de Mad Max, la señora, ¿te acordás? La que ganó por mejor vestuario en Mad Max. Eso te iba a decir. Y cómo salió también a recibir el premio. En Mad Max está como también esa... No sé cómo plantearlo, pero claro, pues como no es necesario como sondear los recovecos amorosos, ¿cachai? Como... claro. La película está en otro tono, en otra línea nomás. Claro. ¿Cachai? Como... No hay un... No, los personajes femeninos, como la Furiosa y los demás. No, y el otro, y el ¿cómo se llama? El Tom Hardy. Tom Hardy son... El Loco Max, po. El Loco Max, ¿no? O sea, como son amigos y son personas que se encontraron en Eres parte dentro de esto. Sí, ¿cachai? Es como lo que decía... son camaradas, ¿cachai? Como... Lo que es... ¿Viste Seinfeld alguna vez? ¿O lo cachai, Seinfeld? No, nunca la vi. Puta, en Seinfeld son 4 personajes. Jerry Seinfeld, el guatón chico, Kramer, el weón alto, y la Julia Dreyfus. Y lo que le decían siempre a esta mina, le preguntaban cómo se sentía siendo la única mujer dentro de esta sitcom, ¿cachai? Como tan importante y que duró tantos años. Y ella decía, es que yo no soy una mujer dentro de eso. Solo soy dentro de los personajes que existen en esta serie, soy el personaje que es mujer, pero no soy una mujer dentro de la web, ¿cachai? Como que no era un elemento femenino que se metía dentro de esta historia, sino que habían como 4 arquetipos que a este arquetipo le di el género, por darte. También, claro, porque es como, también tiene que ver con cómo ha sido entendido el rol. Bueno, y ahí está como la crítica de las feministas, pues como en el fondo la mujer, sí, ¿qué es la mujer en el fondo? Como es la loca la que concreta las relaciones, la que mete el romanticismo, ¿cachai? Como, y eso es justamente algo de lo que bueno que nos despercudimos, ¿cachai? Qué bueno que podemos pensar personajes que tienen otras formas de estar en el mundo, ¿cachai? Creo que eso y que tienen otra función dentro de la historia, o no tienen que depender o orbitar todo el tiempo en función de los vínculos, ¿cachai? Los vínculos amorosos del tipo que sean. Me parece que igual está bueno eso. No, pero en fin, pues como creo que está buena Cruella, fuera de... O sea, tiene sus cosas, ¿cachai? Sí, igual yo creo que vamos a ver sus disfraces de Halloween. Seguramente, pues, seguramente. Más, es que también me acuerdo de haber leído una crítica por ahí que hablaba justamente en Cruella, pues como... También este modelo llegó para quedarse, ¿cachai? Como ya uno puede como refunfuñar y decir como hasta cuándo el agotamiento de las ideas y como hacer esa crítica que me parece que es necesaria y que debería tener lugar, pues. Pero esto ya llegó para quedarse y como llegó nomás, pues como podemos, como creo que hay una manera de... Yo creo que suma más. Admitirlo nomás, pues, ¿cachai? Sí, no, yo creo que igual suma. Lo que conversamos en general, que era como esta otra perspectiva, pues, que le da a este universo, ¿cachai? Que es bacán que los personajes tengan más desarrollo, ¿cachai? Claro, o que sean distintos de lo que eran, y eso ya es suficiente, ¿cachai? Claro, y sobre todo en los malos, ¿cachai? Como es de soltar un poco esa visión de... Bueno, como... Yo recordando Cruella de los 90, como esa risa de malvada, exagerada, ¿cachai? Como era un personaje malo nomás, como que no tenía otra wea. Sí, pero creo que es sabroso eso que decís tú. Creo que estas películas también hacen que uno vuelva a esa otra. En el fondo, no es que los personajes sean malos o buenos, ¿cachai? Es que en esas películas se nos mostraba una perspectiva de sus personajes y si tú veis Cruella ahora, bueno, va a ir a mirar distinto, ¿cachai? En el fondo es una excusa para que vayamos a inventarnos la otra faceta de sus personajes que las películas no te mostraron. Es una excusa para seguir suscrito a Disney Channel. Sí, y para que veamos los 101 Dálmatas y en el fondo nos demos cuenta de que no es que Cruella sea solo mala, es que ahí aparece una parte, ¿no? Bueno, vamos a tener 7 live action o 7
historias de los enanos de Blancanieves, para volver a ver Blancanieves de nuevo. Y después volver a ver los otros 7 weones más para entender de dónde vienen los enanos de Blancanieves. Y yo creo que también esa crítica de ya otra vez con el live action, que sea, oye, a uno se le olvida que Romeo y Julieta la siguen haciendo. Imagina que alguien dijera como, oye, otra vez con Romeo y Julieta, ¿cachai? Bueno, las historias no se agotan nomás. Claro, son grandes, universales aparte. Oye, de nuevo con Jesucristo Superestrella, ¿hasta cuándo? Repitiendo. Y que esos son la gente que critica eso, lo entiende igual. Está bien. Pero es como, hermano, ¿cuántos años lleváis en este mundo? Ya hay buenos que llevan menos años que tú. Y no deja que se introduzcan a esta historia. ¿Vos la habéis visto caleta de veces? Puta, no la veis de nuevo, pero en volar otro, güey. La gracia, también lo hemos conversado otras veces, como si alguien llegó a algo y se descubrió de eso, no sé, pues como la weá es lo que te decía de Logan, como esta historia como de este hombre medio que tiene que cuidar a esta niña es única, y en vez de ponerte así como, hermano, bueno, hay como 10 western que hacen la misma weá. Loco, no te le echís con el weón. Gracias a Logan B. Chain, ¿cachai? Como... Chain, exacto, po. Qué bueno como... que gracias a la película no sé, un weón como... y ese western, po. Claro, no te pongáis frente al weón a tirarle en la cara a Chain, sino que préstasela para que la vea, po. O sea, yo creo que la crítica tiene que existir siempre y debe tener siempre lugar, ¿cachai? Como me parece que es necesario. Claro. Pero, claro, como... Bueno, también, no sé, como... Algunas veces podría ser como irritante esa obcecación en torno a evitar que las cosas sigan, de que el mundo siga avanzando en el fondo, que es como una cosa media conservadora también. Pero bueno, en fin, es otra discusión en el fondo. ¿Vale? Sí. Ya, oye, puta, me había acordado como de otros, empecé a tirar apuntes de referencias como de otros personajes que me recordaban lo que te decía de este disfraz que hace del personaje como algo, su vestuario, como el Willy Wonka de la fábrica de chocolate. Ya. Pero en verdad no eran muchos, como que me quedé ahí, como que me quedé en el Guasón también. Pero finalmente, pensando en eso, me daba la mayor relevancia de lo buena que es la película, como en el sentido de que termina teniendo como este clímax de aceptación del personaje. Y que se manifiesta bien o justificable a partir de su ropa y de lo que usa. Es como, si yo ocupo esta ropa, o si me van a conocer como Cruella de esta ropa, es porque yo me acepté de verme como Cruella de esta ropa. Yo soy, po. Y claro, ¿cachai? Entonces eso me parece, es como buen cierre. Me gusta ese cierre como de lo que tú estás viendo es lo que yo acepté verme. Es un cierre performático. Por eso me parece que la performance en el fondo, el borramiento, no sé cómo se dice, se borran los contornos, ¿cierto? De quien emite la performance y lo performado, pues, ¿cachai? Como, me parece que ahí, claro, imagínate, pues, como vimos una película Disney y estamos pensando en la performance, porque es como una cuestión que uno podría pensar que no tendría nada que ver, pues, ¿cachai? Como... Buena puta, que paja que no esté en las discos, porque ya me imaginaba una fiesta en la Blondie de Cruella. ¿Cachai? Como, loco, van a ver Cruelos, ¿cachai? O Crueles, ¿cachai? Como... Sí, pues. Está bueno, está bueno. Hubiera sido buena fiesta ahí en la Blondie. ¿cachai? Sí. O el lanzamiento de la película, sí, en la Blondie. Claro. La raja. Ya pues, buena conversa, weón. Sí, tenía harto Cruella. Yo la vi en menos la primera, sí. Lo reconozco, pero sirvió verla de nuevo. Así que eso, pues, no sé vemos. Si algo más. No, súper claro. Está ahí todavía disponible en Disney Plus y en otros rincones que ya todo el mundo conoce para acceder a los últimos estrenos. Así que eso, pues, nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Y buenas noches de acá. Chao. Chao.